Bueno, le vamos a dar inicio al siguiente panel que retoma un eje nuevo de los debates que estamos proponiendo en estos días. Se llama Repoblar la Patria y garantizar una vida digna. Nuestro país cuenta con grandes extensiones de tierras que hoy siguen en manos de unos pocos y más del 90% de la población vive en conglomerados urbanos. En 2017, luego de la aprobación de la Ley de Emergencia Social, los movimientos sociales relevaron 4.416 barrios populares en todo el país, cuyos habitantes cuentan con el acceso a un solo servicio básico. Así, las dificultades de vivir en las grandes ciudades se acrecentaron en pandemia y siguen reproduciendo desigualdades. ¿Cuáles son las políticas de integración sociourbana en la actualidad? Si existen planificaciones demográficas y si se puede promover la vuelta al campo y el fortalecimiento de los pequeños productores y productoras de la agricultura familiar, van a ser los temas que vamos a trabajar en este y en el siguiente panel. ¿Las presento, Alberto? Sí, dale. Dale, las presento. Nos van a acompañar María Migliore, que es ministra de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo tuyo. Bueno, primero gracias a todos y a todas por la invitación y la posibilidad de compartir este encuentro. Para mí es importante en temas como los que acabas de nombrar que podamos tender puentes y poder de distintos espacios políticos generar consensos que nos permitan ir dando pasos en las transformaciones estructurales que el país y sobre todo los sectores populares necesitan. Y en ese sentido, a mí me gustaría contarles la mirada desde la cual nosotros estamos trabajando, la experiencia local de la Ciudad de Buenos Aires, de la integración de los barrios populares, enmarcada también en lo que fue la ley del RENAVAP, el relevamiento que recién nombrabas que se hizo, que es algo que yo siento muy propio también, porque hubo de nuestro espacio muchos compañeros y compañeras que dimos una discusión fuerte de que había que avanzar con esa política, que había que hacerla con consenso, y creo que el hecho de que distintos sectores la podamos sentir propia es algo recontra importante para asegurar largo plazo. Hoy celebro que ella esté a cargo también y que sigamos avanzando en esa línea. Nosotros desde la ciudad trabajamos en tratar de poner en marcha un modelo que tiene para nosotros 3 dimensiones fundamentales. Una que hace propiamente a lo que tiene que ver con lo habitacional, con mejorar las condiciones de vivienda de quienes están en los barrios populares. Y eso lo trabajamos de 2 maneras. Por un lado, en algunos proyectos con la construcción de vivienda nueva, como por ejemplo es el caso del barrio 20 en Lugano, y sino también con la modalidad de mejorar las viviendas existentes. Y eso es algo que venimos trabajando fuerte. Eso se complementa con una mirada que tiene que ver con lo urbano, con entender no solamente la dimensión de mejorar la casa y el núcleo básico, sino también pensar cómo ese barrio puede empezar a integrarse a la ciudad. Y eso tiene que ver con una inversión en infraestructura, con el mantenimiento y la provisión de servicios básicos desde el agua, la cloaca, las luces, el entramado de que puedan entrar los colectivos, transporte público, como pensar todo ese intercambio y que no sea solamente una dimensión, sino pensar ese barrio en relación a la ciudad. Y la última parte tiene que ver con pensar también lo que nosotros le llamamos la integración socioproductiva, que tiene que ver con mejorar indicadores básicos de acceso a la educación, a la salud, y por eso en varios barrios también estamos trabajando en inaugurar centros de salud nuevos o crear nuevas escuelas, como en el caso del barrio, también en el barrio 31, en Fraga, en Rodrigo Bueno. Y sobre todo, creo, la pata más desafiante tiene que ver de esa dimensión, con potenciar la economía popular, con reconocer el trabajo que hace tanto tiempo ven haciendo tantas personas que viven dentro de esos barrios y encontrar maneras nuevas de poder valorizarlo. Creo que sin duda ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la ciudad y en la Argentina, poder reconocerlo, poder integrarlo a las cadenas de valor formal y poder que eso signifique trabajo cada vez más genuino. Estas 3 dimensiones tienen como 2 componentes que para mí son fundamentales a la hora de pensar el largo plazo de estos proyectos. Primero quisiera hacer hincapié que a nosotros nos gusta hablar de integración y también dimos una discusión grande de que así había que nombrar estos procesos y así trabajarlos, porque tomando el aporte de Gustavo y de todo el grupo de los curas villeros, estamos convencidos que hay mucho valor por descubrir en estos barrios y que la ciudad gana
cuando estos barrios se integran. Y que esa es la perspectiva con la que hay que trabajar. No un Estado que viene desde arriba, sino un Estado que se arremanga y construye con la comunidad. Claramente esto tiene distintos desafíos, en algunos barrios lo hemos podido implementar mejor, en otros todavía tenemos que seguir dando pasos en encontrar mecanismos concretos que nos permitan captar bien a fondo la voz de las comunidades, pero sin duda está inspirado en ese sentido. Y creo que también la participación es fundamental a la hora de que los vecinos y las vecinas sean protagonistas de esa transformación. Primero porque es una manera de reconocer tantos años de lucha, tantos años de reclamos y de historia para que esto se haga realidad. Y también porque son los que todos los días habitan en estos lugares y saben cuáles son las transformaciones necesarias, saben cuáles son las prioridades, cómo es que hay que hacerlo. Y nosotros tenemos la inspiración de poder trabajar de esa manera. Sabemos, como les decía antes también, que tenemos desafíos pendientes en ese sentido, pero sin duda la línea de trabajo es por ahí. Y lo otro que me parece muy importante a la hora de llevar a cabo esta implementación es reconocer la historia de cada barrio. Porque si bien desde afuera la definición es la misma para todos, son 4.416 barrios en todo el país, son muy distintos. No es lo mismo alguien que está en el barrio 1114, en la 2124, la 31, y mucho menos en la provincia o en otro lugar de la Argentina. Entonces, a la hora de pensar el proceso, para mí es fundamental poder reconocer la historia. Porque cuando se reconoce la historia y se involucra a la comunidad, el proceso empieza a tener raíz. Y hay una raíz que nos antecede y es la que va dando fruto acompañado con, el Estado acompaña eso y por supuesto se hace cargo de un montón de derechos que hoy están incumplidos y por eso trabajamos, pero desde esta perspectiva. Como les digo, estas tres dimensiones con esta componente de reconocer la identidad cultural y la participación es como diseñamos los modelos. Creo que parte del desafío cotidiano que tenemos es primero hacerlo realidad y que las cosas avancen y que podamos ir transformando, pero que esta perspectiva se haga carne en lo cotidiano, donde muchas veces es difícil, donde hay desafíos pendientes, donde creemos que las comunidades también son protagonistas a la hora de sostener los procesos, ¿no? Porque desde que uno desde el Estado decide avanzar con esto hasta que se va concretando, hay muchas cosas que van sucediendo que implican cambios en la dinámica del barrio, sufrimientos, soluciones que todavía no llegan. Entonces, poder tener siempre ese espacio de intercambio abierto, de construcción colectiva, creo que es bien importante. Y es bien importante, creo que desde el Estado nunca se pierda esa inspiración. Para poder todo el tiempo estar confrontando con la misma realidad, poder ir ajustando y desde ahí seguir avanzando en esos procesos. Entonces, desde ahí es que los pensamos. Hoy estamos trabajando de manera integral en el barrio 31, en el barrio 20, en Fraga, en Rodrigo Bueno, una partecita de la 21-24 que hace al Camino de Sirga. Y estamos empezando con plan integral en otros barrios donde queremos seguir llevando adelante esta transformación de manera conjunta. Sí, para mí es muy importante en estos temas poder tender puentes. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos de manera conjunta entre la ciudad y la nación, porque son problemas que están hace mucho tiempo y que van a requerir varios años por delante para poder solucionarse. Con lo cual, asumir eso, para mí la mejor manera es trabajar en conjunto para que las transformaciones puedan sucederse en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Fernanda Miño, que es docente, integrante de Patria Grande y actual secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Muchas gracias. Bueno, más que docente soy catequista, soy profesora de catequesis. Lo ejerzo hace un par de, bueno, ya la vida no me da para más, pero ahí seguimos teniendo la docencia en la catequesis. Creo para explicar hoy el lugar que tenemos en este proceso. Hoy estoy trabajando en el Estado, desde la política, porque entendemos que todos los procesos tienen una parte de responsabilidad enorme de todas las áreas. Yo soy Fernanda Miño, soy habitante de la Villa La Cava, de San Isidro. Ahí nace esta necesidad enorme de transformar la vida propia primero y después que ese proceso vaya llevando, también incluida la fe, la participación en la parroquia, mi ser catequista, y después los procesos que van acompañando ese camino, van terminando que uno vaya descubriendo
y desnaturalizando la pobreza. Me parece que hay una condición de la gente que venimos de los barrios populares y pertenecemos a organizaciones sociales, en movimientos populares, de ver la transformación de los lugares donde hoy hay muchas familias viviendo, estos más de 4.416 barrios, es importante tenerlo en cuenta. No podría hablar sin tener en cuenta ese proceso que empezó allá por el 2016, creo que fue el punto de llegada y de partida de un gran proceso que se fue dando en la Argentina, no solamente porque estos procesos de trabajo continuo y la lucha de todos los barrios populares termina desencadenando en una necesidad enorme de salir a los barrios, las organizaciones sociales, los movimientos populares y la iglesia a relevar a todos los barrios que hasta ese entonces eran una manchita en un mapa. Y creo que desde ahí, de tener ese número que salió, lo importante de esto fue que quizás yo lo vi en un momento muy difícil, me invitaron a ser la relevadora de mi propio barrio y creo que desde ahí también empezar a ver que era necesario, más allá de las políticas adversas que se daban en el entonces, en el 2016, no permitían pensar más allá que en el plato de comida. Y ahí fue que empezamos a diseñar esa política de trabajo continuo. Salió en paralelo todas las organizaciones en todo el país. O sea que más o menos en 9 meses tuvimos esa cantidad de barrios relevados, los más de 4.416. Ese era un punto de partida, como le decía, es un trabajo de muchos años de lucha, porque no sería bueno no nombrar el trabajo que vienen haciendo muchos de los barrios, pero eso fue como el punto culminante del trabajo que se venía dando después, que fue acelerado creo que en tres años, y después del trabajo del relevamiento de los barrios populares pudimos conseguir el certificado de vivienda familiar, que eso habilita a muchos a tener como un documento de identidad de tu casa en la villa, en el barrio, y empezar a reclamar a partir de esa organización y ese trabajo del certificado todos los servicios que faltaban. En el 2018 pudimos, con mucho trabajo en todas las áreas, creo que me tocó muchas veces ir a dar yo ya era concejala en San Isidro, esto de poner la voz siempre en alto, más allá de la condición particular, hoy haberme sentido que era parte de muchos otros barrios y formar la mesa de barrios populares, fue importante saber que era un punto de partida para empezar a construir no solamente programas y políticas públicas para revertir la situación en los barrios populares. Es así que en el 2019, por el pedido de muchos compañeros y compañeras, entro a la Secretaría de Integración Suburbana, empecé en el 2020, el año pasado, y con muchas ganas de empezar a trabajar todo eso que veníamos haciendo en asambleas, en charlas, en el barrio, en las mesas de cada lugar, empezar a ver cómo construir esa política pública a largo tiempo. Esto es hoy la Secretaría de Integración Suburbana, que tiene el relevamiento de los barrios populares como punto de partida, pero un punto de partida que vamos encontrando distintas cosas en el medio. Nuestra gran tarea es sanar y prevenir muchas de las cosas que a veces se usan en salud, pero nosotros lo usamos para nuestros barrios. Esto de sanar tiene que ver con lo que hoy sufren los barrios populares, que no es de hace 3 años ni 4. El barrio donde vivo tiene 60 años y por más que esté en un lugar de mucha opulencia, no tiene agua potable, no tiene cloacas y no tiene gas, no tiene electricidad y no tenemos ni siquiera la titularidad del lugar donde estamos. Y creo que ese es el punto de partida y que no me deja de pensar de más de los 4.416 barrios para seguir pensando que la integración de los barrios pasa primero por darle dignidad a los hombres y mujeres, a las familias que ahí viven, a partir de el acceso a los servicios del agua potable, como decía recién, de la electricidad, de la cloaca, del gas en muchos lugares. En el sur es imprescindible el tema del gas y el dominio de la tierra. Esto de trabajar no es algo fácil porque muchas veces podemos tener las herramientas que fuimos construyendo en este último tiempo. De parte del esfuerzo de la política por poner recursos, sabemos que el 15% del aporte de las grandes riquezas hoy es la parte más importante de los recursos que tenemos para la integración de los barrios populares de toda la Argentina, pero no es suficiente. Hoy tenemos que arrancar muchas veces las voluntades políticas de cada lugar para que no sea un solo proyecto que presenten cada 5 o 6 meses, que sean más, porque tenemos más de 4.416 y ahora con una apertura del registro seguramente llegaremos a los 5.000. Pero necesitamos más urgencia. La gente que vivimos en los barrios sabemos de las urgencias, no sabemos de procesos, sabemos de urgencias porque necesitamos el agua para hace 20 años, necesitamos la electricidad, necesitamos las cloacas hace más de 20 años, de 50, de 60 años. Entonces esa es la celeridad que nosotros buscamos en los procesos políticos, en los procesos que venimos trabajando.
sin dejar de lado la lucha cotidiana, porque eso nos pasó, esto de curar y prevenir tiene que ver también con un proceso de ir viendo continuamente con las organizaciones sociales de los territorios, con cada iglesia y con cada área que se suma a trabajar por los barrios populares, esto que veníamos haciendo. Nosotros planteábamos el trabajo del acceso a los servicios, del agua potable, y de repente la casa quedaba como en un segundo lugar. No saben lo que significa sí lo saben, disculpen, lo que es ingresar a un barrio con un trabajo por ahí de conexiones eléctricas y ver que poner un tornillo se te cae la pared. Entonces decíamos, acá falta algo más. Y creo que de ese reclamo constante de las familias también creamos el programa Mi Pieza, que creo que muchos hoy me lo estaban preguntando, ¿qué tiene que ver esto? Nosotros desde el Estado, de este lugar que hoy nos toca trabajar, trabajamos por la integración de los barrios desde lo estructural, desde la calle, desde las conexiones, desde el mejoramiento del espacio público, pero también hacemos parte a la familia ahora con Mi Pieza. Que las familias puedan, mediante este fortalecimiento económico, también mejorar una parte de su casa, que es tan importante y que viene relegado hasta último momento, y con las crisis siempre queda para el último momento poner la membrana en el techo, arreglar la humedad de la pared, poner el piso que falta o hacer la piecita para que los pibes puedan dormir con la privacidad necesaria. Entonces, en este proceso de sanar, de poder hacer parte a las familias también en este proceso de integración y transformar esta política de integración en una política pública, también vemos esto de prevenir, y ahí tiene que ver los lotes sociales con servicio que tenemos, que algunos piensan que todavía no lo estamos haciendo, pero sí ya lo estamos haciendo. Sabemos que el conflicto por la tenencia de la tierra es enorme, y hoy, escuchando un poquito desde ahí afuera, el Plan de Desarrollo Humano Integral tiene que ver con esos intereses, y lo estamos haciendo a paso firme, y lo estamos haciendo con la necesidad de prevenir, porque lo que sale primero cuando hay alguna ocupación, que es el grito desesperado de las familias por tener un lugar para vivir, lo único que reciben del Estado a veces son palos. Nosotros queremos llegar antes. Sabemos que es un trabajo que no se acaba en un par de años, como decía recién la compañera, pero sí tenemos la decisión de hacerlo. Sabemos que es un trabajo que lo vamos a ir articulando todos los días, porque salen cosas nuevas y los reclamos son impresionantes. No podemos dejar de pensar que hoy las familias están pasando por momentos económicos muy difíciles, que todo lo que hagamos para los sectores populares tiene gusto a poco, y eso estamos totalmente convencidos y convencidas de que estamos haciendo nuestra parte, que damos el tiempo a veces que no tenemos, pero con el convencimiento que es el camino por acá. Lo vamos marcando del Estado, de este lugar donde hoy compañeros y compañeras estamos comprometidos, pero sabiendo que las organizaciones sociales, que la Iglesia nos va marcando también y van acompañando ese camino. Muchísimas gracias. Bueno, María, Fernanda, muchas gracias. Las dos vienen de espacios políticos distintos, pero es posible un territorio común de entendimiento, de acuerdo en torno al alcance de la integración, no la integración como dignidad, la integración como dignidad a partir de los servicios, del dominio de la tierra, y aparentemente este trabajo en dos velocidades, ¿no?, que ustedes han planteado, políticas públicas a largo plazo que hay que trabajarlas al mismo tiempo que las urgencias dolorosas de nuestra gente. Así que agradecemos. Tenemos, como ustedes saben, un espacio para que compañeros y compañeras les acerquen sus opiniones, sus preguntas, su voz, como complemento de lo que ustedes han dicho, y con la posibilidad de que puedan retomar lo que han dicho y sintetizarlo. Soy Clara Mansueto, de Proyecto Habitar. Nosotros como organización venimos trabajando hace 10 años en las políticas de mejoramiento habitacional, y entendemos que esa es la manera, porque por un lado las políticas de llave en mano, cuando esas viviendas se insertan en el mercado y no se protegen, terminan incrementando el valor que implica el acceso a la vivienda y a la ciudad, y a su vez el déficit habitacional es mayoritariamente cualitativo, y en esos barrios populares, como se comentaba, tiene una espesa historia de gestión territorial por el mejoramiento de sus barrios. Sin embargo, encontramos que las intenciones de integralidad generan grandes obstáculos en el día a día debido a su forma focalizada y terminan asumiendo
esas intervenciones en los barrios populares. Entonces, en relación a esto, traíamos 3 preguntas. La primera es qué acciones y de qué manera van a realizar intervenciones para que no sean casos particulares y podamos abordar esa totalidad de los 4.416 y más barrios. Nos preguntamos si se pueden hacer mesas por provincias con los intendentes de cada una para acordar esa integralidad pretendida. La segunda es qué va a pasar cuando en un año caduque la suspensión de desalojos, si esta se puede prorrogar. Y en los casos donde hubo desalojos y se violó esa ley 27.453, si pudieron conseguir algún compromiso, algún tipo de acción a futuro para que no vuelva a suceder. Hacemos todas las preguntas, ¿no? Dale. Sí, si alguna más quiere acompañar otra pregunta. Sí. Hola, soy Nora Calandra de la rama de Liberados, Liberadas y Familiares del MTE. Con respecto al último programa que hablaste, Fer, mi pieza fue increíble la recepción que tuvo en compañeras de los barrios populares. Yo estuve acompañando lo que es el conurbano y me quedé con la palabra que dijiste, desnaturalizar la pobreza, porque cuando vamos a visitar a las compañeras, en mi caso acompaño a mujeres con arresto domiciliario, naturalizan tanto esa forma de vivir, ¿no?, tan precaria, tan peligrosa, con cables en el techo, junto a la chapa que gotea, con pisos todavía de barro, el primer reconocimiento que ellas tuvieron fue el certificado de vivienda. Empezar ese pasito de decir, esto va a ser mío, este pedazo de tierra por el que resistí. No creo que nadie elige vivir de esa manera, absolutamente nadie. Por eso este tema de los desalojos, que sea tan brutal y tan injusto, como si uno eligiera, ¿no?, vivir de esa manera. Este programa es un reconocimiento a esto, a empezar a soltar que no merecen vivir así, que no está bien y que si viven así, si viven en una toma, es porque no queda otra, porque no. Yo tengo 2 hijas grandes y yo sé que de un 100% es poco, va a ser poca la posibilidad que tengan de comprar algo, si no es endeudarse hasta ser viejas. Como yo no le pude dar una casa, como antes hablábamos, el tema de la capacidad de ahorro, bueno, la capacidad de tener una vivienda hoy es limitada. Y si no se proyecta algo, tanto para nosotros como para nuestro futuro, es imposible. Es imposible porque seguimos naturalizando que lo que nos queda es seguir tomando. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Este programa, mi pieza, que tiene el alcance de compañeras, en mi caso también con arresto domiciliario, es increíble. Es un pasito más, es reconocer la problemática, es dejar de naturalizar la pobreza, como dijiste, Fer, y me la quedo, porque ellas reconocen que no tienen que vivir así, y eso es lo que vamos militando en los barrios. Esto no es una meritocracia no es justa. Nadie merece vivir así. Nadie merece estar en peligro de que una noche te levantás y se prendió fuego tu casa, como nos pasa siempre en los barrios, lamentablemente, que siempre andamos corriendo a ver si uno nos electrocutó. Celebro el programa, es bárbaro, hay que seguir peleando y también esto es un reconocimiento a la resistencia que dimos en los barrios. Creo que había una pregunta más ahí. Hola, mi nombre es Sonia, soy vecina del Playón de Chacarita. Venimos viendo con el tema de la urbanización que está muy buena, los vecinos, la mayoría están muy contentos, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que las organizaciones participen un poco más en conjunto con los proyectos que vienen teniendo. Tenemos espacios verdes muy grandes, tenemos una huerta que es inmensa,
lo estamos haciendo con los trabajadores. Hace un ratito estaba escuchando también que son planes de salarios comunitarios, pero la gente que trabajamos ahí somos más o menos 70, 80 personas que somos del barrio, son todos compañeros de adentro del barrio, la mayoría ya tienen su departamento y hay espacios que todavía no tienen su departamento, pero no vamos a ese punto. Tenemos talleres de, por ejemplo, hacemos costura, tenemos un taller que hacemos pasta para vender afuera, pastas frescas, hacemos pan, tenemos un montón de proyectos, pero no tenemos herramientas. Lo que necesitamos nosotros es un espacio para ver si podemos avanzar un poquito más y tener en cuenta el lugar que tenemos. O sea, queremos trabajar en conjunto y queremos trabajo, eso es lo que tenemos. Está bueno el lugar que estamos teniendo, tenemos muchos espacios verdes, muchos proyectos que tienen con salita, colegios, muchos espacios verdes, pero tendrían que tener más reconocimiento a los trabajadores de la economía popular y trabajar en conjunto. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Mora, yo soy de Villa Fiorito, compañero del movimiento Evita. Antes de por ahí hacer las preguntas que tengo, las inquietudes que tengo, me gustaría hacer una salvedad. Para los que somos militantes de los barrios populares, para los que somos militantes por la urbanización y la integración sociourbana, sabemos que tenemos como un objetivo, ¿no? Un horizonte que nos parece el más importante, que es construir organización por un lado y por sobre todas las cosas poder popular. Y a mí me genera mucha admiración y mucho respeto, y me parece que es como la síntesis de lo que nosotros buscamos, que hoy una compañera que además de ser militante es vecina de un barrio popular, conduzca un proceso a nivel nacional a la hora de pensar políticas públicas destinadas a los procesos de urbanización y de integración urbana en los barrios populares. Me parece que en este sentido es importante resaltar que uno de los objetivos que nosotros y nosotras tenemos como militantes es que los compañeros y las compañeras de los barrios populares ocupen lugares importantes de gestión y de poder, y que sean los que construyan y piensen las políticas públicas que luego se van a ser afectados, digamos, o beneficiados por esas mismas. Por eso me parece importante resaltar esto, porque eso es, si se quiere, uno de los motivos por los cuales nosotros militamos, que es construir un país más justo, y para que un país sea más justo, los compañeros que sufren las desigualdades son los que tienen que pensar sus propias políticas, digamos. Bueno, sacando esta salvedad, mi consulta va referida en función de cómo generamos que estas políticas públicas se construyan como políticas de Estado, que no sean coyunturalistas y que estén pensados a mediano y largo plazo, digamos, como las políticas que viene desarrollando la Secretaría de Integración Urbana y también otras secretarías a nivel provincial o municipal se construyan a lo largo del tiempo. Voy a dar un ejemplo. Mi barrio es un asentamiento que se tomó luego de la crisis del 2001, se llama Barrio Soledad. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con la gestión, podemos estar de acuerdo o no políticamente, ideológicamente, pero nosotros en el barrio vivimos durante todo el kirchnerismo sin agua potable, ¿no? Y yo puedo estar de acuerdo con las políticas del kirchnerismo, incluso tengo afinidad, digamos, y sin embargo, durante toda esa gestión no tuvimos agua potable, no tuvimos acceso a las cloacas, no tuvimos asfalto, no se dio ningún tipo de política de integración urbana y de urbanización. Lo que sí resolvió esa cuestión fue la organización popular, cuando nos organizamos con los vecinos y las vecinas, cuando empezamos a levantar estas demandas y reivindicaciones y cuando comenzamos a dar un proceso más de organización popular y organización vecinal y comunitaria. Sabemos que muchas veces no se resuelven las cuestiones desde el Estado, digamos, y que lo que tiene que generar es una demanda genuina y espontánea por parte de los y las vecinas.
Aún así, me parece importante que el Estado, que es quien tiene la responsabilidad de dignificar la vida de los vecinos y las vecinas, asuma este tipo de políticas. Y me parece importante, y vuelvo a lo anterior, que se generen políticas de Estado, porque muchas veces, por más que existan buenas voluntades y buenas intenciones, no alcanza. Digamos, y constituir esto a mediano o largo plazo, me parece que lo que va a generar es un proceso de urbanización donde todos los vecinos y las vecinas de los barrios populares alcancemos la dignidad que nos merecemos. Y por otro lado, la segunda pregunta es cómo generamos nuevas Fernandas, digamos, cómo generamos nuevos vecinos y vecinas que ocupen lugares importantes de gestión y que piensen sus propias políticas de forma integral, que no solo la urbanización sea tener acceso al agua potable o a una mejor vivienda, sino cómo se da un proceso de integración cultural, deportivo, educativo, productivo, digamos, cómo pensar la integración urbana de estas dimensiones que son distintas pero que son complementarias a la misma vez. Gracias. Concisa. Sí, la mía es corta. Yo soy Daniela Trujillo, militante de Nuestra América, y la pregunta que yo tengo es, ¿qué se piensa para los hoteles familiares? Yo trabajo en el barrio de Constitución, es un barrio que está muy excluido, que el año pasado había un DNU 320 que prohibía los desalojos, y eso medianamente amparaba a las personas que habitaban estos hoteles. Ese DNU finalizó en marzo de este año y no hay ningún tipo de regularización en esos hoteles, no hay ningún tipo de control. De hecho, las compañeras travestis trans también son excluidas de los hoteles, les cobran lo que quieren cobrarles, a veces les cobran hasta el doble porque no hay ningún hotel que las reciba, y hay hoteles en donde no te permiten estar con niños pequeños ni con animales. En estos hoteles también llegan la mayoría de personas que son migrantes, sin documentos y nada, como constantemente sufriendo todo tipo de violencias. Y como qué se piensa también para los hoteles familiares y los barrios en donde no se vive de una manera como en un barrio popular, pero sigue siendo un barrio popular y un barrio bastante marginal, con mucha precarización, y el trabajo que se ve en esos barrios es trabajo sexual, narcotráfico, venta ambulante, porque también están los compañeros que están en Constitución, que están con la venta ambulante y que viven en estos hoteles, y que nada, que les cobran también a veces al mismo precio una habitación que lo que sale un departamento, un monoambiente. Entonces como que no hay ningún tipo de control ahí. Porque si no las panelistas van a huir. Algo, a ver, lo que me acuerdo voy a ir contestando, si no me van diciendo. Pero con algún hilo yo lo voy diciendo. En realidad, con el tema, me preocupa el tema de los desalojos. Nosotros tenemos ahí un año por delante y va a depender mucho de la lucha de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos como gran trabajo cotidiano, porque sabemos, bueno, la Secretaría, el trabajo del RENAVAP tiene que ver también que el 25% como piso sea para organizaciones sociales en cuanto al trabajo dentro de los barrios. Entonces es imposible no estar en contacto continuamente, y hoy organización que se presenta, obviamente hay toda una parte más administrativa y que tienen que estar en regla y presenten proyectos. Nosotros trabajamos con todas y todos, así que en eso lo vamos a ir construyendo juntos. Nosotros hoy nos toca trabajar de este lado, pero bueno, nadie tiene garantías de dónde está hoy. Creo que nos quedan 2 años y un poco más por delante. Dios quiera que venga un gobierno que también tenga como puntal esto, no solamente con los recursos que se generaron, sino también como dar parte de la política pública. Todo lo que ha pasado en este tiempo fueron propuestas que se fueron tomando y que se fueron haciendo en conjunto, no solamente en un lugar, y fueron acompañadas y propuestas muchos por las organizaciones sociales. Así que ese trabajo, y con la iglesia, digo, todo esto fuimos charlándolo, y se fue dando de común acuerdo, y se fueron planteando si hay una recepción importante del Estado para que estas políticas continúen, digo, no solamente con los recursos, que eso también es un trabajo que íbamos a dar cotidianamente, porque lo del aporte de las grandes riquezas es algo limitado. Luego después están los recursos nacionales y los distintos financiamientos que vamos teniendo para seguir trabajando. Va a depender mucho de las políticas que se implementen, cómo se contengan, pero más de la lucha en las calles. Digo, de eso lo sabemos, compañeros. Todo lo que fuimos consiguiendo hasta ahora no es un proceso, les vuelvo a repetir, de los últimos años, sino de hace muchos años atrás. Eso por un lado.
que tiene que ver también, digo, a medida que vamos dando lugares y la política, digo, yo si me veía 5 años atrás estaba dando clases en el Colegio Santo Domingo Sabio de la Cava y ni pensaba estar en un lugar de la política. De hecho, como vecina de un barrio le huía bastante porque al no entenderlo, también yo hice mi secundario de adulta, así que tampoco tenía como mucha noción. Sí sabía que era peronista, hincha de Boca, seguro, pero de entender cómo venían los procesos, poco y nada. Una vez que uno empieza a juntarse con otros y con otras y los movimientos sociales van haciendo su parte, uno empieza a trabajar en ese lugar que tiene de ser ciudadana y entrar y formar parte y entender la política. Creo que esto va a depender también de las organizaciones sociales, de cómo nos vamos formando, cómo vamos entendiendo y por dónde vienen los procesos colectivos. Eso va a depender meramente de nosotros. La política va dando lugar cuando uno va planteando cosas y las cosas funcionan. Digo, nuestra secretaría es fiel reflejo de las que cosas funcionan de esta manera. Entonces nosotros tenemos que seguir peleándolas para que sigan funcionando de esa manera. Recursos para las organizaciones para que puedan transformar sus barrios, los municipios y las provincias y tener ese recurso y también ir monitoreando y auditando para que las cosas salgan, porque eso también es parte importante. Porque no es solamente una repartida de dinero, sino el poder que lleguen con los proyectos en tiempo y forma y poder ir acompañando para que eso en el corto tiempo tenga una respuesta urgente, porque es eso, digo, nosotros sabemos de lucha, pero más sabemos de las urgencias y de las cosas que no tenemos. Creo que más o menos. Muy bien. No sé. A ver, creo que se tocaron varios temas. Por supuesto que la problemática de acceso a la vivienda es mucho más profunda que solamente la de los sectores populares. Yo creo que la política de integración que se está llevando adelante tiene que ver con empezar por quienes están en peores condiciones, reconociendo una realidad que existe. Y creo que el desafío grande tiene que ver también con poder generar un mercado de acceso a la vivienda que sea realmente asequible para todos los sectores. Y en ese sentido, la política tiene que ser más transversal. En el caso particular de lo que vos planteabas, de los hoteles familiares y demás, nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos trabajando ahora para reformular parte de lo que tiene que ver con la política de asistencia inmediata. Nosotros tenemos una red para contención de lo que tiene que ver con las personas que están en situación de calle, donde la primera puerta de entrada son los 32 centros que tenemos para atender a quienes están en esta situación, que algunos son propios del Estado, otros son conveniados con organizaciones sociales, con la Iglesia. Pues tenemos un subsidio habitacional, justamente para poder acompañar a quienes están en esa situación. Creemos que es necesario acompañar con un paso posterior a ese. Estamos justamente ahora en una reformulación de la política para poder hacer una propuesta. Sí, lo que yo creo también es que la cuestión general del acceso a la vivienda es algo que tiene que trabajarse no solamente desde el ámbito local, sino desde el ámbito nacional también, promoviendo regulaciones que puedan hacerlo más accesible. Entonces creo que hay dos como dimensiones. Una, lo que está y cómo lo integramos y lo regularizamos, y después cómo promovemos que la vivienda sea realmente accesible para todos y todas y poder planificarlo de una manera diferente. En ese sentido, después, si querés el detalle, lo que estamos pensando, además, también a disposición para compartirlo. Lo que planteabas vos de Playón de Chacarita, claramente, como cuando yo les contaba al principio cómo nosotros empezamos a trabajar estas 3 dimensiones, Chacarita es uno de los ejemplos donde nosotros empezamos por la construcción de vivienda nueva. Las familias se mudan, sobre eso se puede avanzar con la apertura de las calles nuevas. Ahora viene la obra de infraestructura para conectar con servicios definitivos, si todo va bien, ya a mediados del año que viene, y mejorar las casas existentes y empezar a trabajar con lo que tiene que ver del impulso a la economía social y popular. De hecho, si vos viste el proyecto, todas las plantas bajas de las viviendas nuevas son locales comerciales para que justamente puedan las familias que tienen un emprendimiento hacerlo. Y después, en parte de la intervención que se va a hacer en el macizo, está contemplado empezar a trabajar con los vecinos y las vecinas equipamiento comunitario para poder regularizar actividades productivas que necesariamente necesitan espacios más amplios. Eso está en construcción. Existe la mesa de gestión participativa, si es necesario abrir nuevas instancias para mejorar los mecanismos de diálogo con las organizaciones, abierto a hacerlos, pero sabemos justamente que el desafío que empezamos a caminar ahora tiene que ver con potenciar el trabajo que se viene haciendo en todo el barrio. Es algo que hay que transitar ahora y que es bien complejo, sobre todo también teniendo en cuenta el contexto general, pero hay que trabajar en esa línea. Lo que vos planteabas, yo creo que
por supuesto que es violento. Digo, vivir en una situación donde tus hijos no tienen agua, donde no puedes salir a trabajar, más vale que sí. Y creo que hay una situación estructural en ese sentido. A mí no me tocó nacer en un barrio popular, pero me compromete mucho la problemática y no quiero ni imaginarme lo que es la vivencia cotidiana. Digo, me la imagino y la conozco por tantos compañeros con los que trabajo, pero yo creo que la política lo que tiene que hacer es reconocer eso y comprometerse para poder transformarlo. Trabajando siempre en estas dos dimensiones. Por un lado, la estructural, para que en el mediano plazo haya más oportunidades, pero reconociendo la dimensión de la emergencia. Y sabiendo que es difícil lidiar con, como vos recién usaste una frase, siempre falta. Nunca alcanza. Creo que cuanto más organización y acompañamiento haya, eso siempre va a ser positivo. Pero por supuesto que es violento y creo que reconocerlo es el primer paso y trabajar todos los días para que eso se transforme es lo que la política tiene que hacer, o al menos para eso trabajamos todos los días, intentándolo hacer de la mejor manera posible, sabiendo que hay muchos desafíos en el camino. Y vos creo que vos habías hablado de las voces populares. Yo comparto plenamente tu mirada. Yo creo que es muy necesario formar cuadros que puedan conducir procesos políticos, no solamente sociales y vinculados a la transformación de los barrios populares, por supuesto que eso sí, pero es necesario formar liderazgos que desde los barrios puedan traer esa mirada a todas las discusiones políticas que tiene que la Argentina. Yo creo que eso es una mirada recontra necesaria y creo que es necesario que eso pase desde todos los espacios políticos. Desde el propio estamos justamente en un proceso de construcción de eso, de construir liderazgos y poder visibilizar, dar voz para que quienes nacieron en un barrio tengan realmente las mismas oportunidades, porque yo soy una convencida del valor que hay en esos liderazgos y lo necesaria que es la mirada para poder transformar la Argentina en su conjunto. O sea, yo creo que empezando por estos temas, pero yo quiero construir un país en el que de verdad entremos todos. Y entrar todos significa poder desde los distintos lugares encontrarnos para construir una transformación más grande. Muy bien, un aplauso. Gracias. Gracias María, gracias Fernanda por la exhaustividad de las respuestas. La verdad que no dejaron a ningún compañero o compañera afuera. Gracias a los compañeros y compañeras por esas preguntas tan interesantes. Y bueno, cerramos con ustedes la primera parte de este segundo eje, que es repoblar la patria, con un agradecimiento por haber estado. Gracias.